Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, complicadísimo en medicina, los fármacos antimicóticos. A ver, son herramientas clave, vitales para combatir infecciones por hongos que pueden ser mortales. Pero usarlos es como caminar en la cuerda floja, ¿no? Un pasito en falso y el balance entre salvar al paciente y, bueno, hacerle daño se puede romper. Es un equilibrio súper delicado. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué estos fármacos son tan famosos por ser riesgosos? ¿Qué los hace tan difíciles de manejar? Y lo más interesante es que la respuesta no está tanto en el hongo, sino en nosotros mismos. Sí, en nuestra propia biología. Ya verán por qué. Ok, este será nuestro recorrido. Primero, el problema de raíz, el desafío eucariota. Luego, nos vamos con los dos pesos pesados, la anfotericina B, que es como un mazo, y los azoles, que son más como llaves maestras. Veremos los riesgos específicos de algunos de ellos y cerramos con un checklist de seguridad súper práctico. Muy bien, empecemos por el principio. El gran problema de por qué estos fármacos pueden ser tan tóxicos se resume en una especie de error de identidad. Es un concepto biológico bastante simple, pero las consecuencias son enormes. Miren, aquí está el meollo del asunto. A diferencia de las bacterias, que son procariotas y, digamos, muy diferentes a nosotros, los hongos son otra historia. Tanto las células de los hongos como nuestras células son eucariotas. O sea, a nivel celular somos prácticamente primos lejanos. Esto es un problemón porque ¿cómo creas un veneno que mate al hongo pero no nos daña a nosotros, si nos parecemos tanto? Afortunadamente, hay una diferencia clave, un talón de Aquiles, la membrana celular. Los hongos tienen algo llamado ergosterol, mientras que nosotros tenemos colesterol. Y es justo ahí, en esa pequeña diferencia, donde los fármacos tienen que apuntar con una precisión de francotirador. Ahora hablemos del primer gran protagonista, la anfotericina B. Este es uno de los antifúngicos más viejos y, más brutos del arsenal. Cuando la infección es realmente grave, este fármaco no se anda con sutilezas. Es literalmente un mazo. Su única misión es aplastar la infección, sin importar mucho lo que se lleve por delante. Y esta cita lo clava, ¿verdad? Sigue siendo el gold standard, la referencia para las peores infecciones sistémicas. Pero claro, ese poder de mazo viene con una factura de toxicidad bastante alta. Y aquí vemos el precio a pagar. Este número es tremendo. Pensemos un segundo en esto. Casi el 80% de las personas que reciben la fórmula clásica de anfotericina B van a desarrollar algún tipo de problema en el riñón. Es la famosa y temidísima nefrotoxicidad. Casi una garantía. Lo clave aquí es que no es una sorpresa. Es una toxicidad directa, casi un manual de instrucciones de lo que va a pasar. Todo empieza desde que se infunde el medicamento, con fiebres, escalofríos, una reacción inflamatoria tremenda. Después viene el golpe principal a largo plazo, el riñón. Y una vez que el riñón falla, empieza a tirar electrolitos clave como el potasio y el magnesio. Y para rematar, puede causar anemia porque interfiere con la producción de glóbulos rojos. Es un efecto en cadena que afecta a todo el sistema. Entonces, para intentar solucionar esto, se desarrollaron las formulaciones lipídicas. Es como si le pusieran una almohada al mazo. Básicamente, envuelven la molécula en grasa para que no golpee tan duro a los riñones. Y funciona, ¿eh? Reduce el daño renal más de un 50%. El pero es doble. Primero, las reacciones iniciales de fiebre y escalofríos pueden seguir pasando. Y segundo, son carísimas, mucho más caras, lo que limita su uso en un montón de lugares. Ok, dejemos el mazo a un lado y hablemos de otra familia, los azoles. Su estrategia es completamente diferente. No usan la fuerza bruta, son mucho más sutiles. Pensemos en ellos como un juego de llaves maestras. Ojo, muchos de estos, como el clotrimazol, el miconazol o el ketoconazol, se usan en cremas de forma tópica para infecciones de piel y así evitamos problemas mayores. Pero hoy nos vamos a centrar en los que se toman o se inyectan, los sistémicos, porque es ahí donde estas llaves maestras pueden abrir puertas que no deberían. Para entender cómo funcionan los azoles, primero tenemos que hablar del hígado y su sistema de limpieza, que se llama citocromo P450 o CIP. Imaginen que el hígado tiene un montón de cerraduras.
Cada cerradura, que es una enzima CIP, sirve para procesar y eliminar un tipo de sustancia del cuerpo, como por ejemplo otros medicamentos. Aquí está el truco. El azol funciona porque es una llave que bloquea una cerradura CIP del hongo, y así el hongo no puede fabricar su membrana y muere. ¡Genial! El problema es que es una llave maestra, no es selectiva. Esa misma llave también encaja y bloquea nuestras cerraduras CIP en el hígado. ¿Y qué pasa si una persona está tomando otro medicamento que necesita esa misma cerradura para ser eliminado? Pues que el azol llega, bloquea la cerradura y el otro medicamento se queda atascado, no puede salir. Sus niveles en la sangre suben y suben hasta volverse tóxicos. Y esto no es teoría, estas son las consecuencias reales. Miren la tabla. Si se combina un azol con un anticoagulante como la warfarina, el riesgo de sangrado se dispara. Si es con una estatina para el colesterol, ¡boom!, riesgo de daño muscular grave. Con inmunosupresores, toxicidad por las nubes. El gran peligro de los azoles sistémicos no es tanto el fármaco por sí solo, sino este efecto dominó que provoca con otros medicamentos. Ahora, aunque todos los azoles sistémicos comparten este problema de las interacciones, algunos de los más usados tienen sus propios riesgos particulares. Vamos a ver un par de ejemplos clave. Empecemos con uno muy conocido, el itraconazol. Es un fármaco potente, se usa para un montón de infecciones fúngicas distintas. Lo que hace especial al itraconazol, y no en el buen sentido, es esta advertencia de la FDA sobre el corazón. A diferencia de otros de su clase, puede debilitar la fuerza con la que bombea el corazón. Esto es súper importante. En alguien con antecedentes de problemas cardíacos, hay que pensárselo 2, 3 o 4 veces antes de usarlo. Es su riesgo más característico. Ahora vamos con el fluconazol. Este es probablemente uno de los antifúngicos que más se recetan en el mundo. Es súper popular porque, entre otras cosas, llega a todos lados. Penetra muy bien en los tejidos, incluso en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Pero tiene un pero muy, muy grande. Y es el embarazo. Aquí la evidencia es bastante contundente. Su uso está relacionado con un aumento del riesgo de malformaciones en el feto, incluyendo un defecto cardíaco muy específico llamado tetralogía de Fallot. Por eso, es absolutamente crucial asegurarse de que no haya un embarazo antes de empezar a tomarlo. Es un riesgo que no se puede ignorar. Bueno, ya vimos el mazo y las llaves maestras. Para cerrar, vamos a destilar toda esta información en una especie de checklist, algo práctico para recordar los puntos clave de seguridad. Y aquí lo tenemos. Todo resumido, es muy simple. Para la anfotericina B, el mazo, el problema, es la toxicidad directa a los órganos. La acción, vigilar al paciente, monitorear los riñones, los electrolitos, estar encima. Para los azoles, las llaves maestras, el problema son las interacciones. La acción, vigilar la lista de medicamentos, revisar todo lo que la persona está tomando. Son 2 tipos de riesgo y, por lo tanto, 2 estrategias de seguridad totalmente distintas. Y esto nos lleva a una pregunta final, una para pensar. Si tuviéramos que elegir entre el riesgo de un daño directo y el riesgo de interacciones complejas, ¿hacia dónde apuntaría el futuro? ¿Qué buscamos para la próxima generación de antifúngicos? ¿Un mazo más seguro, con menos daño colateral? ¿O una llave maestra mucho más inteligente, una que solo abra la cerradura del hongo y deje las nuestras en paz? Ese es el gran dilema que la ciencia intenta resolver hoy. Gracias por habernos acompañado en este análisis.